Buenos días, hermanos, es un privilegio y un honor y una alegría tremenda poder estar nuevamente con ustedes luego de haber salido con un equipo de la iglesia a hacer misiones a Cuba y enterarnos afuera de toda la situación que está pasando por el país, el cierre de fronteras. Pero gracias al Señor sabemos que estaban orando por nosotros, sabemos que estaban atentos y que a pesar de todo Dios tiene el control. Estamos y tenemos que empezar a ver las nuevas formas de cómo vamos a hacer iglesia en este periodo en que se nos pide que estemos en las casas, en la que por nuestro propio bien y el de los demás es necesario que estemos sin mucho contacto. Es difícil para nuestra cultura, es difícil, sobre todo cuando nos queremos ver, nos queremos abrazar. Yo sé que los que venimos de Cuba teníamos muchas ganas de verlos y abrazarlos y decirle cuánto los amamos, cuánto los extrañamos. Un rato más quizás vamos a conversar un poquito de Cuba y les vamos a contar cómo es que nos fue allá y qué fue lo que hicimos. Pero ahora vamos a comenzar un tiempo de alabanza, vamos a tener un tiempo para escuchar la palabra de Dios, en la que Matías Faunde estará exponiendo la Biblia. Y para eso queremos comenzar esta nueva etapa que estamos viviendo, de tener estos cultos online, con un momento de oración, para que dejemos todo esto en la mano del Señor. Y sabemos que independiente si lo estamos haciendo juntos, que es lo que más quisiéramos, o lo hacemos a la distancia, nuestro Señor está con nosotros. Y la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Pero antes de comenzar quiero dejarles un texto bíblico que está en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, y dice así: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos por los otros. Hermanos, nosotros vamos a ser conocidos como cristianos por confesar y creer en el nombre de Cristo y vivir como tal. Pero vamos a ser reconocidos como discípulos del Señor, como alguien que sigue y guarda sus mandamientos, si nos amamos los unos a los otros. Así que vamos a comenzar orando y espero que en sus casas, si les pido, que estemos orando los unos por los otros, para que Dios nos esté cuidando y estemos sirviendo a pesar de las dificultades. Porque la debilidad hace que Dios se glorifique mucho más. Oremos. Mi Señor, queremos poner nuestra vida en tus manos, queremos agradecerte porque a pesar de la situación compleja que estamos viviendo a nivel mundial, a pesar de la situación compleja en la economía, a pesar de la situación compleja en cuanto a nuestras emociones, nuestros sentimientos, la angustia, la impotencia, Señor, muchas veces la frustración, el pánico, nosotros como hijos tuyos sabemos que tú estás en control de todas las cosas, Señor. Es por esto que pedimos que nos ayudes a clamar cada día más fuerte a ti, a pedirte, Señor, que tú te manifiestes en nosotros, Señor. Nosotros sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y ese Dios poderoso, Señor, que fue capaz de liberar al pueblo de Israel, que fue capaz de sacar agua de la roca, que fue capaz de abrir el mar muerto, Señor, que fue capaz, Señor, de glorificarse en un pueblo que venía con una mentalidad de esclavo, Señor. Hoy día es el mismo Dios que tenemos en la iglesia, Señor. Pedirte que nos ayudes a confiar en que tenemos un Dios que gobierna y es soberano aún en las enfermedades, Señor. Y pedimos que tú te glorifiques en medio de esta situación mundial que se ha vivido de pánico con el coronavirus y que nosotros como iglesia estemos clamando al verdadero y gran médico, Señor, que es Jesucristo. Cuida, Señor, a las personas y a los miembros de la iglesia, Señor, en todo el mundo, que están sacrificando su vida, su tiempo, Señor, en el área de la salud. Aquellos que tampoco te conocen y que están sirviendo, Señor, por amor a otros, en el área de la salud, que te puedan conocer en este tiempo de dificultad, Señor. Te pedimos por aquellos que aún tienen que salir de sus trabajos, de sus casas, Señor, para que esta sociedad siga funcionando. Te pedimos por las autoridades, Señor, que ellos tomen las decisiones adecuadas y que también vayan a su lugar de trabajo sin temer. Y que nosotros los pastores, Señor, los misioneros, podamos confiar en ti para hacer toda nuestra labor, para que podamos salir sin temor de que tú vas a estar cuidándonos, Señor. Porque nosotros tenemos que estar donde está el dolido, donde está el enfermo, donde está el que llora. Cuida a mis hermanos, Señor, que van a estar en sus casas. Protégelos, Señor, y permíteles que en esta reunión virtual podamos seguir unidos en espíritu, porque sabemos que tú eres un gran cuerpo. Y tenemos el privilegio, Señor, de no tan solo estar nosotros unidos, sino que sabemos que la Iglesia Universal se ha reunido a hacer esto, a tomar esta decisión de reunirse a través del Internet
Y cuántas gracias te damos por la tecnología, Señor. Acompáñanos en este culto. Cuida, Señor, de aquellos que están en casa. Provéele, Señor, de lo necesario, de ropa, de alimento, de un techo, pero ante todo, de tu presencia, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, y si mengua aún mi fe, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Su deleite es salvar, Él me sostendrá. Ante el precioso sol, Él me sostendrá. Mi alma siempre guardará, su promesa es fiel. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. En la cruz murió por mí, Él me sostendrá. Su justicia me otorgó, Él me sostendrá. Yo al cielo ascenderé, Él me sostendrá. Cara a cara le veré al que me sostendrá. Oh, Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Oh, Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Me arrepiento.
Hola mis hermanos, hola mis hermanas, ¿cómo están? Aquí estamos haciendo una reunión virtual esta vez. Bueno, vivimos en el siglo XXI, que es un siglo que trae muchas eh, complejidades, muchos desafíos, pero también tenemos que reconocer cuando gozamos de algunos beneficios, como el tener la tecnología para poder reunirnos de alguna manera en forma virtual. Es un tiempo donde el llamado es a estar en cuarentena, quizás a estar en casa, a permanecer más quizás en un espacio propicio para la introspección, para la reflexión. Sin embargo, sabemos nosotros como cristianos que es importante nuestra relación personal con Dios, nuestro espacio individual, pero también es muy importante nuestro espacio como cuerpo, nuestro espacio colectivo. Así que gracias al Señor por este siglo XXI también que nos da estas herramientas para estar juntos, aunque sea virtualmente. Y he estado pensando mucho acerca del coronavirus. Es inevitable que esto salga mencionado en este sermón. Y, y mi pregunta es, ¿qué nos hace pensar el coronavirus? ¿Qué pensamiento nos trae a nuestras cabezas el coronavirus, este COVID-19? Y yo creo que en general muchos pensamientos, quizás que la economía mundial es muy frágil, es muy lábil, que estamos muy hiperconectados, que vivimos en un mundo, en un siglo XXI muy hiperconectado a través de las redes sociales, sabemos lo que está pasando en tiempo real en otros continentes, eso es tremendo, es una cosa que puede ser un poco, no sé, maravillosa o impresionante, sorprendente. También podemos pensar que el coronavirus ha revelado que el ser humano tiene muchas conductas de riesgo, ¿cierto? Hace cosas que a veces nos perjudican a nosotros mismos, nos perjudicamos con nuestras conductas. También que a veces somos egoístas, como lo que vemos a veces en los supermercados, o que el ser humano simplemente es muy frágil. Eso sin duda es un pensamiento que viene a nuestras mentes. Somos frágiles, somos seres humanos que a veces cosas que no vemos pueden ser, no sé, nos pueden hacer sucumbir. Y eso es tremendo. Pero ¿qué nos hace pensar el coronavirus como cristianos? ¿Qué nos hace pensar a nosotros en nuestras mentes cristianas? Yo creo que el coronavirus esencialmente es un gran recordatorio de cuál es el plan general que Dios tiene con la humanidad. El coronavirus nos sitúa, nos ubica, de alguna manera nos lleva a recordar cuál es nuestro espacio en este plan general de Dios. Y un esquema que nosotros hemos utilizado en muchas otras ocasiones anteriormente en la iglesia, al enseñar esto, es que la historia de la humanidad se puede dividir en 3 o 4 etapas. La primera gran etapa es la etapa de la creación. La creación que está narrada en Génesis 1 y Génesis 2 es esa etapa donde Dios diseña el universo, lo crea con el poder de su palabra y crea al ser humano como quizás la joya, la corona de su creación, haciéndolo a su imagen y a su semejanza, y lo crea con ese propósito de poder compartir con el Señor, de compartir con Él, el gran diseñador y Dios del universo, y tener una relación íntima, armoniosa, buena. Y Dios dijo, esto es bueno, muy bueno. Sin embargo, tenemos una segunda etapa terrible, que se narra en Génesis capítulo 3, en su comienzo, cuando el ser humano, usando la libertad que Dios les dio, peca contra Dios, se rebela contra Dios, y esa es la etapa de la caída. Creación y ahora la etapa de la caída. Una etapa donde el pecado entra en nuestros corazones, una etapa donde el pecado viene a ser como un verdadero virus que infecta nuestros corazones y nos corrompe, nos transforma en seres frágiles que mueren, que se deterioran, que se enferman. Y lo peor es que ese corazón está enfermo y tiende a rechazar a este Creador, tiende a rechazar a este Dios. Y este pecado es entonces aquello que nos hace tener un corazón corrompido y, como dice la palabra, un corazón degenerado que no busca a Dios, que no busca el bien y que de alguna manera nos lleva a tener una condición que nos hace darle la espalda a Dios constantemente. Y esa es la caída, esa es la etapa en la cual nos encontramos todos ahora. Y por eso hay estas enfermedades, y no solo las enfermedades biológicas, sino la maldad espiritual del ser humano. Es porque estamos caídos, porque estamos corrompidos. Por eso el coronavirus nos viene a recordar que estamos en este plan general de Dios, en esta segunda etapa que es la caída. Pero glorioso es Dios y bueno es Dios, que en este plan general Dios ha determinado y ha diseñado, planificado que exista una tercera e incluso una cuarta etapa. Y la tercera etapa es la etapa de la restauración, la etapa de la redención.
la etapa de la salvación, en la cual Dios nos da una oportunidad para ser entonces reconciliados con Él a través de Cristo. El sacrificio que Él hizo en la cruz nos permite entonces ser perdonados de nuestros pecados, ser limpiados de este virus que nos afecta, que nosotros no nos podemos desprender ni mejorar por nuestros propios méritos, y entonces Dios nos inserta nuevamente en ese propósito original de estar con Él, de tener una relación armoniosa con Él. Y por eso la tercera etapa es la redención o la restauración, y una cuarta etapa gloriosa, futura, en la cual Dios va a consumar todas las cosas, la consumación. Cuando Dios nos lleve ante su presencia y podamos estar con Él en esta nueva tierra, en este nuevo cielo que nos promete a través de su palabra. Y si somos cristianos, estamos familiarizados con eso. Si usted no es cristiano o cristiana, si está escuchando este sermón, bueno, esta es la perspectiva cristiana del plan que Dios tiene para la humanidad. Y bueno, el entendimiento de este plan fundamental, de este panorama fundamental de la humanidad, es muy importante para que nosotros tengamos una perspectiva de nuestra vida, para que nosotros tengamos una perspectiva de nuestra experiencia cristiana. ¿Por qué? Porque nos sitúa en esta etapa de la caída con la posibilidad de ser restaurados y salvados por Dios. Pero el entendimiento de este panorama no es lo único importante. Diría que hay otro elemento que quizás es aún más importante, y es que nosotros podamos conocer al Dios que orquestó este panorama, que podamos conocer a este Dios que ha diseñado este plan general para la humanidad. Y eso es maravilloso. En el domingo anterior, si usted estuvo acá en la iglesia, pudo haber escuchado a nuestro hermano Esteban justamente hablar acerca de, o predicar de un sermón, un mensaje que él tituló "Tuyo es el reino, el poder y la gloria". Palabras del Señor Jesucristo cuando le enseñaba a sus discípulos a orar y les dice, hablándole a Dios, dice: tuyo, Señor, tuyo, Dios, es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria. Y podemos entender, podemos destilar de esta oración que nuestro Dios es un Dios glorioso, que tiene toda gloria, pero al mismo tiempo es un Dios supremo. Es un Dios que es rey, tiene el reino, y es un Dios poderoso, tiene todo el poder. Entonces, este Dios glorioso es un Dios supremo. Eso es lo que aprendíamos la semana pasada, y Él nos injerta en este reino, donde Él es rey, donde Él es poderoso, donde Él tiene toda la gloria. Y ser supremo significa que Él tiene este control sobre todos y sobre todo, sobre lo grande, el macrouniverso, y sobre lo pequeño, el microuniverso, incluyendo los virus, las bacterias, los microorganismos que no podemos ver, las partículas subatómicas y todo cómo funcionan ahí, la química, la física, las fuerzas que están ahí gravitando e interactuando de maneras que a lo mejor de a poco hemos ido descubriendo. Dios es supremo sobre eso, Él tiene el control. Dice Daniel capítulo 4, versículo 35, dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Dios es soberano, Dios es supremo sobre todo el universo y sobre todas las personas. O como dice el Salmo capítulo 93, versículo 1 y 2, dice así: Jehová reina, Dios reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Ese es nuestro Dios glorioso, que es también un Dios supremo, soberano sobre todo. Y la pregunta sobre la cual quisiera reflexionar el día de hoy es justamente cómo este Dios glorioso, que es supremo sobre todo, cómo podemos nosotros como cristianos ser influenciados, cómo podemos experimentar nuestra vida cristiana considerando este Dios glorioso y este Dios supremo. En otras palabras, cómo experimentamos la gloria de Dios y su supremacía como cristianos. Hoy quiero compartir con ustedes 3 orientaciones, un esquema de 3 orientaciones acerca de cómo experimentamos la gloria y la supremacía de este Dios como cristianos. Y les invito a que podamos orar y pedirle guía al Señor para esta reflexión.
Señor, tú eres supremo, tú eres glorioso. Y gracias por darnos estas herramientas para poder compartir aún a la distancia. Y que la tecnología, la ciencia que tú mismo has diseñado y que tú mismo nos has puesto por delante para disfrutarla y para desarrollarla, nos sirva para poder volver a ti, el creador, el diseñador de todo esto. Señor, gracias por esto. Pero también danos no solamente la sensación de privilegio, sino también la sensación de responsabilidad, de que queremos estudiar tu palabra responsablemente, queremos predicar tu palabra responsablemente. Así que ayúdanos el día de hoy a entender mejor tu palabra, a entender lo que tú quieres de nosotros y que también eso podamos atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica en nuestra vida. De manera tal que tu palabra no sea algo solamente intelectual, sino que llegue a nuestro corazón, podamos amarla, podemos gozarnos en tu palabra y finalmente podamos ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser luz y sal en este mundo, Señor. Y enséñanos hoy a cómo experimentar tu gloria y tu supremacía en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 3 orientaciones acerca de cómo experimentamos la gloria y la supremacía de Dios como cristianos. Primera orientación, número 1. Estamos llamados a conocer la gloria de Dios y su supremacía. Estamos llamados a conocer la gloria de Dios y su supremacía. Y partamos primero definiendo lo que es este concepto que aparece tanto en la palabra de Dios, que aparece tanto en la Biblia y que usamos tanto, que es el concepto de gloria. La palabra gloria se usa en el Antiguo Testamento en hebreo y también en el Nuevo, en griego. En el Antiguo Testamento, en hebreo, la palabra es kavod, con K, kavod. Usted puede googlearlo si quiere y puede averiguar más. Pero la palabra kavod tiene esta idea original o literal de peso. Peso, el peso que tiene algo por su riqueza intrínseca, el peso o el valor que tiene algo por su riqueza. Y yo me imagino que cuando este concepto se usa para describir a Dios o la gloria de Dios, es como, yo me lo imagino de esta manera, como poner a Dios teóricamente en una pesa, en una balanza. Y el peso de Dios es infinito. Ninguna balanza puede medir cuál es la riqueza de este Dios que tenemos. Entonces, cuando la palabra gloria se refiere a Dios en el Antiguo Testamento, tiene esta idea de el peso de la riqueza de Dios. En otras palabras, ¿quién es este Dios? ¿Qué tan rico en atributos, en características es este Dios en el cual creemos? Y el Nuevo Testamento usa la palabra gloria con el griego doxa, con X, doxa, que literalmente significa opinión o fama o prestigio. Y si lo mezclamos un poco con el uso del Antiguo Testamento de la palabra gloria, entonces podemos entender que el concepto de la gloria de Dios en el fondo es otra forma de decir quién es este Dios, qué tan rico en atributos es este Dios, el carácter de este Dios y qué tan pesado, infinitamente pesado y valioso es este Dios, de tal manera que tiene una fama, un prestigio que es infinito, un valor que es eterno, que no podemos cuantificarlo, que es glorioso. Simplemente la gloria de Dios, simplemente este peso, esta riqueza que es infinita, que es eterna. Entonces es muy interesante el concepto de la gloria de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué tan valioso, qué tan rico en sus atributos es Dios? ¿Y sabe qué es lo más interesante del concepto de la gloria de Dios? Es que a través de la Biblia nosotros entendemos que Dios decidió, presta atención, Dios decidió compartir su gloria con nosotros. Dios decidió revelar su gloria a los seres humanos, a su creación. Este creador infinito en peso, en riqueza, en valor, en prestigio, en fama, decide revelar, dar a conocer, manifestar su gloria con nosotros los seres humanos. Eso es maravilloso. Y lo más interesante es que es Dios quien decide hacerlo. Y Él es quien decide a través de qué medios darse a conocer.
Y es por eso que tenemos por lo menos 3 medios por los cuales Dios se ha revelado su gloria. Primero, me encanta esto. Dios ha revelado su gloria a través de la creación, a través de las cosas que Él ha creado. Y tenemos versículos quizás famosos de la Biblia, como el Salmo 19, en el versículo 1, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación, los cielos anuncian, proclaman, cuentan la riqueza de Dios, muestran los atributos de este Dios. Por eso cuando usted ve la cordillera de los Andes nevada, imponente, bella, maravillosa, hermosa, quizás imponente de tal manera que a lo mejor nos da un poco de miedo, bueno, así es Dios también. Dios ha revelado sus atributos a través de su creación. O cuando usted ve a lo mejor un animal que es tierno, que es lindo, que es hermoso, también usted está viendo la belleza de Dios en la creación. La creación tiene el sello de los atributos de Dios. O como dice Romanos capítulo 1 en el versículo 20, que lo invisible de Dios, su eterno poder y deidad, se ha hecho visible a través de las cosas hechas. Es tremendo. Dios se ha revelado a través de la creación, pero Dios también ha revelado su gloria a través de la Biblia, a través de su palabra. Es lo que creemos nosotros los cristianos, que Dios a través de su palabra, Él se ha dado a conocer. Y tenemos un versículo interesante en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde Él dice: toda escritura es inspirada por Dios y tiene ciertas utilidades, ¿cierto? Usted lo puede leer después, pero me gusta esa frase: toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y ese concepto de ser inspirada tiene que ver con que Dios es el origen de la Biblia. Dios es quien inspira, quien de alguna manera exhala, quien ha respirado estas palabras utilizando a seres humanos para poder darse a conocer, para dar a conocer su gloria a nosotros los seres humanos. Y también tenemos muchos versículos en la Biblia. Si usted lee la Biblia de tapa a tapa, se va a dar cuenta que hay muchos versículos que nos dan a conocer el carácter de Dios. Que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es un Dios de ira, que es un Dios que es santo, que es glorioso, que es un Dios misericordioso también, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo el conjunto de los atributos de Dios entonces nos define su carácter. Un carácter que es maravilloso y eterno en gloria. Mucho valor, infinito. Pero también Dios se ha revelado, no solo a través de la creación, a través de la Biblia, Dios también se ha revelado gloriosamente a través de su Hijo Cristo. Y esa es la tercera o el tercer medio de revelación de su gloria. Dios se ha revelado a través de Cristo. Y hay un versículo muy, muy interesante en Juan capítulo 1. Si me acompañan a Juan capítulo 1, señala la palabra aquí en Juan 1, en el versículo 18, dice así: a Dios nadie le vio jamás. Interesante, porque Dios es tan glorioso que nadie le ha visto, nadie ha podido conocer, llegar a Dios por sus propios medios. No podemos, no hay religión que llegue a Dios. Sin embargo, dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, Cristo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y es muy interesante cuando mezclamos este versículo con otros versículos de la palabra, como el libro de Hebreos en el capítulo 1. Si vamos a Hebreos capítulo 1, teniendo en cuenta que Cristo ha dado a conocer al Padre, mire lo que dice en el capítulo 1, en el versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Cristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su, ¿qué cosa? Gloria. Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, un Dios glorioso y supremo,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y bueno, este libro de la Epístola a los Hebreos es un libro muy interesante que habla acerca de la obra de Cristo, pero esos primeros versículos nos enseñan que Cristo vino a dar a conocer al Padre porque Él es Dios en la carne, es el Hijo, es la misma imagen, la sustancia de Dios, el resplandor de su gloria, de este vasto e infinito valor que tiene Dios en su riqueza, en su carácter, el Hijo lo dio a conocer. Asimismo, el libro de Colosenses, en el capítulo 2, versículo 9, también es un pasaje interesante, dice, porque en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad de Dios. El carácter de Dios está ahí porque Cristo es Dios en la carne. Tremendo, que Dios ha dado a conocer a través de la creación, a través de la Biblia y esencialmente a través de Cristo. Y Cristo no solamente vino a dar a conocer al Padre, sino que también vino a dar a conocer este plan genial, este plan maestro que Dios diseñó, que a pesar de que nosotros estamos en la caída, corrompidos por el pecado, infectados por este virus del pecado, Él a través de la cruz y de su muerte sustituta, muriendo en nuestro lugar en la cruz, y nosotros poniendo nuestra fe en esa muerte sustituta de Cristo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, reconociendo la obra de Cristo, entonces podemos pasar a esta tercera etapa de ser restaurados, redimidos por Dios. Maravilloso. Dios ha revelado su gloria en Cristo. Y gracias a esto, al hecho de que Dios se ha revelado su gloria a nosotros, es que nosotros podemos entonces conocer a Dios, podemos conocer a este Dios glorioso y a este Dios supremo. Y eso muestra dos cosas. Primero, muestra el amor infinito de Dios, que es un aspecto de su gloria. Muestra el amor de Dios. Me gusta cómo lo explica la primera epístola de Juan. Primera de Juan en el capítulo 4, si usted me acompaña, Primera de Juan capítulo 4, en el versículo 10, dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es interesante que nosotros vemos que el amor de Dios, a veces nosotros lo interpretamos como Él nos da mucha importancia a nosotros. Y sin duda que nosotros somos importantes para Dios. Somos su creación. Y a través de Cristo somos sus hijos. Pero el amor de Dios en esencia, fundamentalmente, no significa que nosotros tenemos mucha importancia. El amor de Dios significa que Él nos da la oportunidad a nosotros de darle importancia a Él. El amor de Dios nos centra en Él, no en nosotros. Es bien interesante que el amor de Dios hace que nosotros podamos entender que Él es este Dios glorioso y este Dios supremo. Entonces, que Dios haya revelado su gloria a nosotros en Cristo y a través de la creación y de su palabra, nos muestra su amor, porque nos permite entonces ahora enfocarnos en Él y darle importancia a Él. Eso era algo que sin Cristo no podemos hacer. Y segundo, el hecho de que Dios se haya revelado, es muy interesante esto. Dios nos da la ruta, Dios nos da el camino y nos da toda la provisión que necesitamos para poder conocerle. Esto es maravilloso, porque si Dios no se hubiese revelado a nosotros a través de su creación, de la Biblia y de Cristo, nosotros tendríamos entonces la incógnita de decir, ¿dónde busco a Dios? ¿Cómo llego a Dios? E inventaríamos religiones. Y esa es la razón de por qué existen tantas religiones. Es porque las religiones, por definición, son formas, métodos, caminos de cómo llegar a este Dios, a este Creador, a esta razón fundamental de las cosas. Sin embargo, el cristianismo es diferente porque el cristianismo cree que es Dios quien tomó el primer paso. Es Dios quien tuvo la iniciativa, es Dios quien nos buscó, es Dios quien se reveló, quien dio a conocer su gloria a nosotros. No somos nosotros los que tenemos que buscar el camino, sería imposible, porque nuestros corazones son pecaminosos, nuestros corazones están caídos y corrompidos. Por eso es que las religiones no salvan.
Es solamente la relación con Dios lo que puede salvar. Y Él tomó la iniciativa. Él nos dio la ruta para que nosotros podamos conocerle y para que podamos conocer su gloria y su supremacía. Y por eso después Juan dice, en Primera de Juan, capítulo 4, en el versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa y eso es maravilloso. Estábamos caídos en esta etapa de la caída, sin salida, sin cura, sin vacuna para esta enfermedad, y Dios proveyó la solución. Él nos amó primero. Entonces ahora tenemos la oportunidad de amarle a Él, de conocer su gloria. Y sin duda que la Biblia también nos llama a que ahora que estamos restaurados en nuestra relación con Dios gracias a Cristo, entonces ahora nosotros podemos y debemos conocerle más y más, conocer su gloria, conocer su carácter, conocer sus atributos. Y eso es lo que dice Jesucristo mismo en Juan capítulo 17, en el versículo 3, dice, y esta es la vida eterna. ¿Qué cosa? 2 puntos. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna, la esencia del ser humano, el propósito inicial en el cual Dios nos ha reinjertado o reinsertado es conocer a Dios. Usar nuestras mentes, nuestro intelecto, nuestra razón, nuestras capacidades que Él mismo nos da para poder conocerle más y más. Y conocer su gloria y conocer su supremacía. Porque de Él es el reino, el poder y la gloria. Y hay un pasaje muy bonito también, muy interesante. Sé que podríamos decir muchas cosas, pero el tiempo es breve también. La capacidad de atención también se nos acaba. Y en Efesios capítulo 1, quisiera leer brevemente un pasaje. Efesios capítulo 1, versículo 16 al 19. Esta es la oración del apóstol Pablo para las iglesias en Éfeso, para la iglesia de los Efesios. Y mire lo que dice, nos podemos apropiar de esto como parte de la iglesia de Dios. Mire lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, este Dios glorioso y supremo, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de su gloria. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, Dios mismo nos da la provisión porque Él mismo alumbra nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos conocerle a Él más y más y conozcamos su poder, las riquezas de su gloria. Qué maravilloso es que Dios reveló su gloria. Y ahora nos manda y nos impulsa y nos da la provisión para conocerle más y más. Qué tremendo y qué maravilloso es Dios en revelarse a nosotros y amarnos primero. Y sin duda nosotros como iglesia proveemos oportunidades para que podamos crecer en nuestro conocimiento de Dios, en el conocimiento de su gloria. Por eso hacemos reuniones. Por eso nos juntamos, por eso es que no es solamente una cosa burocrática, no es que nosotros queramos llenar listas de asistencia o tener un número grande de gente, es porque necesitamos conocer a Dios. Por eso nos juntamos, por eso hacemos ministerios de varones, de mujeres, de matrimonios, todos juntos, separados, virtual o en vivo, grupos chicos, grupos grandes, adultos mayores o niños, siempre buscando conocer más la gloria de Dios y su supremacía. Pero también hay momentos como individuos. Por eso también esto es importante que lo entienda, que si tenemos un momento de cuarentena, si tenemos un momento para estar solos con Dios, utilicémoslo para conocerle más. Oremos, busquémoslo en su palabra. En la creación también lo podemos buscar. Podemos irnos de vacaciones, pero no olvidemos que ahí también está Dios. Si vamos a la playa, ahí podemos ver a Dios, podemos ver sus atributos y podemos gozarnos de que Dios ha creado esas cosas también para que las disfrutemos. Qué glorioso es nuestro Señor y qué bueno que Él nos da esta primera orientación, que es, estamos llamados a conocer la gloria de Dios y su supremacía. Vamos a la orientación número 2. Orientación número 2. Estamos llamados a disfrutar la gloria de Dios y su supremacía.
Hermanos y hermanas mías, la experiencia cristiana no es solo una actividad de nuestra mente. La experiencia cristiana, la vida cristiana no es solo una actividad de nuestro intelecto. Esto que estamos haciendo no es solamente un procesar información, masticar la información, memorizar un par de cosas y listo. El cristianismo no es solo eso. Eso es una parte. Conocer a Dios es solo una parte. Pero este conocimiento se tiene que conectar con nuestro corazón. Entonces no es solo cabeza, también es corazón. La gloria y la supremacía de Dios se debe conectar no solo con la mente, sino también con nuestros afectos, con nuestro corazón. Y por eso tenemos un versículo tan maravilloso. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de cómo nuestro corazón también está empeñado en disfrutar la gloria de Dios. Pero hay un pasaje muy interesante en Salmos, capítulo 97. Salmos, capítulo 97, versículo 1. Dice así: Jehová reina, Dios reina. Mire la conclusión. Regocíjese la tierra. Jehová reina, regocíjese la tierra. De alguna manera el salmista está diciendo la respuesta natural, la respuesta intrínseca, la respuesta que sigue al poder ver y comprender y conocer que Dios es glorioso, es entonces la acción de nuestro corazón, el gozo, el regocijo, el deleite, la alegría, la felicidad, la plenitud, los afectos del corazón, estas emociones profundas, santas por Dios, por su gloria. La respuesta natural del ser humano cuando nosotros vemos y comprendemos quién es Dios, entonces es el gozo, es la plenitud, es la explosión de nuestros afectos en nuestro corazón. No es solamente un ejercicio intelectual, sino que también es nuestro corazón diciendo, wow, esto es maravilloso. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Y así tenemos muchos pasajes de la Biblia que dicen, cantad a Dios, alégrense, regocijaos con júbilo, y palabras que a veces no utilizamos tanto en nuestro lenguaje, en chileno, pero que en el fondo muestran que necesitamos entender que al conocer a Dios, entonces nuestro corazón debe saltar de gozo, de plenitud, porque su gloria es tremenda. ¿Cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el ser humano no puede simplemente ver y comprender a Dios, su gloria, y saltar de gozo? ¿Por qué pasa eso? ¿Que no podemos ver la gloria de Dios y no podemos disfrutar esta gloria de Dios? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros estamos en esta segunda etapa de la caída? Bueno, la palabra de Dios dice que el pecado, una de las consecuencias del pecado en nuestros corazones es que nuestros corazones pecaminosos no nos dejan ver la gloria de Dios, no nos dejan comprender nuestro intelecto, nuestro corazón, todo nuestro ser de alguna manera está impedido de ver y de disfrutar la gloria de Dios. El pecado es una enfermedad que no solo infecta el corazón, sino también nuestras capacidades de ver, de comprender y por lo tanto de disfrutar este Dios que es glorioso y supremo. Y eso es lo que enseña Pablo en su segunda epístola a los Corintios. Este versículo me parece que es muy importante, es un versículo muy descriptivo, muy profundo de cómo es nuestra situación espiritual en esta etapa de la caída. ¿Por qué no podemos ver la gloria de Dios y disfrutarla? Miren lo que dice 2 Corintios, capítulo 4, en el versículo 4. Dice, vamos a leer del versículo 3 y 4. Dice así, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Verso 4, en los cuales, está hablando de las personas no creyentes, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, Dios con minúscula, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Se acuerdan que Cristo es esta revelación de la gloria de Dios? Bueno, el pecado hace que nuestro entendimiento, nuestra mente y nuestro corazón estén impedidos de ver cuán glorioso es Dios. De alguna manera, los seres humanos en la caída, en esta etapa, a causa del pecado, están impedidos de ver
y comprender y disfrutar de la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo más glorioso de todo esto? ¿Qué es lo más maravilloso? Es que dijimos que Dios nos amó primero, que Dios tomó el primer paso. ¿Y qué es lo que hizo Dios en Cristo? Versículo 6, capítulo 4, versículo 6 dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Vamos a parar un poco. Lo que está haciendo Pablo es recordar Génesis capítulo 1, versículo 1, donde la Biblia dice que de la nada Dios hizo resplandecer la luz. De la nada Dios creó todo. O sea, Dios tiene un poder, una supremacía tal que Él puede hacer que desde la nada surja todo. Bueno, volvamos al versículo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, este Dios glorioso y poderoso, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que está diciendo este pasaje es que Dios, este Dios supremo, este Dios glorioso, que tiene todo este poder, que es Rey del universo, que es poderoso, que es glorioso, este Dios es quien nos saca la venda de nuestros ojos, hace que nuestro entendimiento espiritual pueda ver que en Cristo está toda la gloria de Dios. Entonces es Dios quien a través de su evangelio, a través de Cristo en la cruz, nos permite de alguna manera que quizás nosotros no podemos entender, permite que un día nosotros hagamos así y nuestra venda salga de los ojos y veamos a Cristo y en Cristo veamos la gloria de Dios y entendamos, wow, Dios es gigante, es Rey, es poderoso, es el creador y yo soy pequeño, soy un ser humano frágil, un ser humano que viene un virus y me hace sucumbir, me mata, me destruye. Y yo puedo tener muchas riquezas, puedo ser un ser humano muy religioso, puedo ser un ser humano muy moralmente correcto, hacer muchas buenas obras, pero estoy con un corazón pecaminoso que me separa de Dios. Y es Dios quien toma el primer paso. Y es Dios quien hace que nosotros entendamos esa situación, veamos nuestra necesidad espiritual, veamos qué glorioso, qué tan glorioso es este Dios, y entonces se produzca esta gloriosa respuesta de nuestro corazón que la Biblia llama arrepentimiento y fe. Reconocimiento de nuestros pecados y reconocimiento de quién es Dios, nuestro Salvador. Y entonces somos salvos. Dios nos restaura, Dios nos reconcilia, nos redime, Dios perdona nuestros pecados y pasamos de la etapa de la caída a la etapa de la restauración o a la etapa de la redención. Entonces este pasaje es tremendo, porque dice que es Dios quien hace que resplandezca nuestro entendimiento para ver la gloria de Dios en Cristo, quien es la imagen de Dios. Qué glorioso es el Señor, que nos permite conocerle, pero también nos permite disfrutar su gloria. Porque al ver la gloria de Dios, al entender quién es Dios en Cristo, entonces nuestra respuesta es, wow, regocijo, es quiero cantarte, quiero adorarte, quiero alabarte porque tú lo mereces. Yo quiero darte la gloria que tu nombre merece. Es la respuesta natural del ser humano cuando ve y comprende quién es Dios. Entonces podemos entender que conocer a Dios no es solamente una cosa mental, sino que también es del corazón, se conecta íntimamente con el gozo, con la plenitud. Y esto también es muy interesante, me quiero detener aquí para finalizar este punto. Cristo también enseñó esto muy profundamente. Acompáñenme a Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 estaba pasando algo muy interesante, y es que Cristo había alimentado a más de 5.000 personas. Dice la palabra de Dios que 5.000 hombres seguían a Cristo. No da el detalle de cuántas personas en total, entre niños, mujeres y hombres, pero sabíamos que por lo menos habían 5.000 personas ahí. Deben haber sido mucho más. Y estaban siguiendo a Cristo, escuchando sus enseñanzas, disfrutando de su poder, de su gloria, porque Él hacía milagros, hacía cosas maravillosas y su enseñanza era potente. Y miren lo que dice Juan capítulo 6, el versículo 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar la multitud, le dijeron, Rabí o maestro, ¿cuándo llegaste acá? A mí me parece que es un poco como irónico, así como, ¿cuándo llegaste acá? No nos dimos cuenta. En realidad estaban siguiendo a Jesús porque Jesús los había alimentado, había demostrado tener mucho poder. Y Jesús les dice, versículo 26, respondió Jesús y les dijo,
de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Qué interesante es que la gente sensa que tiene una necesidad, la necesidad física, y busca a Jesús para saciar esa necesidad, porque ven que Jesús les puede proveer de eso. Pero Jesús les dice, está bien, yo entiendo, ustedes no me engañen a mí, yo sé sus corazones, ustedes me están buscando porque yo los sacié con el pan físico, pero yo les estoy diciendo que su verdadera necesidad no es solamente física, sino espiritual. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que yo les puedo dar, que es una comida eterna. Es la satisfacción eterna de vuestras almas. Y miren la respuesta en el versículo 34. La gente dice así: Señor, bueno, entonces danos siempre este pan, que sacie para siempre nuestras almas. Y Jesús les dijo, no se trata de pan físico. El pan físico y el hambre física son solamente una representación del hambre espiritual y el pan espiritual que yo les doy. Y dice el versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Jesús está diciendo, yo les revelo, les muestro la gloria de Dios para que ustedes no solamente tengan su intelecto saciado, sino para que ustedes sacien esa sed y esa hambre espiritual permanentemente. De alguna manera, Cristo está diciendo, yo soy este pan que si tú lo comes, no tendrás nunca más hambre, te sentirás pleno, te sentirás satisfecho, te sentirás gozoso, feliz. Y por eso tenemos un pasaje muy lindo en Juan capítulo 15, unos capítulos después, Jesucristo está enseñando a sus discípulos y complementa esta enseñanza diciendo en el capítulo 15, en el versículo 11, dice, estas cosas os he hablado, todo lo que Cristo ha enseñado, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea un gozo perfecto, que no le falte nada. Cristo está diciendo, yo soy pan, yo soy agua, yo soy este buen pastor, yo soy este camino al Padre, yo soy aquel glorioso Dios, creador de ti mismo, que te conoce y conoce tu necesidad espiritual y que puede saciar por completo y darte esta plenitud, darte este gozo que es perfecto, que no le falta nada. No es como ese gozo temporal que nos da el alimento físico. Y todos lo entendemos porque la mayoría de nosotros disfrutamos comer algo rico. Lo pasamos bien, es gozoso, nos da satisfacción, plenitud, pero después volvemos a tener hambre. Somos fábricas de hambre. Lo que Dios plantó lo que Dios diseñó en nuestros cuerpos es justamente un simbolismo de nuestra necesidad espiritual. Nosotros somos fábricas de sed y de hambre espiritual y Dios en Cristo es aquel pan y esa agua que nos sacia por completo. Entonces, Cristo enseñó que conocer a Dios no es solamente algo de la mente, no es saciar solamente el intelecto, sino que saciar todo nuestro ser. Es satisfacción plena, es plenitud, es gozo. Por eso, cuando nosotros entendemos la gloria de Dios y conocemos su gloria en Cristo, nuestra reacción es alabanza, es te doy gloria porque tengo gozo en mi alma. Tengo satisfacción, he encontrado la respuesta a mis preguntas. En Cristo entonces podemos tener una identidad completamente satisfecha, plena. Somos llamados entonces no solo a conocer la gloria de Dios y su supremacía, sino también a disfrutar, a llenar nuestro corazón con su gloria y con su supremacía. Y finalizo este punto con Filipenses capítulo 3. Filipenses es un libro muy interesante en lo que respecta al gozo. Si usted subraya todas las veces que aparece la palabra gozo o las palabras relacionadas al gozo, se va a impresionar. Es mucho. Y otra palabra que aparece mucho en esta epístola es Cristo. Cristo y gozo aparecen como dos palabras muy frecuentes que se interconectan. Y miren lo que dice Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20. Dice así: mas nuestra ciudadanía
está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? Eso predicó nuestro hermano Esteban, que nosotros somos parte de este reino, del cual Dios es rey. Cuando somos salvos, Dios nos hace parte de este reino. Somos sus hijos, somos parte de su reino. Tenemos esta ciudadanía. ¿Y qué significa tener esta ciudadanía? Mire el capítulo 4, versículo 1. Así que, siendo ciudadanos de este reino, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Firmes en el Señor, en esta convicción de que somos ciudadanos de su reino. ¿Y qué significa esto? Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Wow, tremendo, directo al corazón. No es solamente una cosa del intelecto, sino que el corazón explota en gozo, en plenitud, porque somos ciudadanos de este reino. Y ejemplo, versículo 6, dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué cosa? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Entonces, al conocer esta gloria de Dios en Cristo, nosotros también disfrutamos, nosotros también conectamos eso con el corazón, de tal manera que podemos regocijarnos en Dios siempre. No importa si hay una preocupación, si hay incertidumbre, si hay un virus, si hay una enfermedad o cualquier cosa. El Señor dice, regocijaos, porque el Señor va a guardar vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Él es glorioso, Él es supremo. Entonces, hermanos, estamos llamados primero a conocer la gloria de Dios y su supremacía, y segundo también a disfrutarla, a conectarla con el corazón, a sentirnos plenos y regocijarnos en Él. Y por último, la tercera orientación es la siguiente. La verdad es que no he podido definir qué palabra utilizar en esta orientación, así que voy a utilizar las dos. Somos llamados a difundir o proclamar, me gustan las dos palabras, somos llamados a difundir o proclamar la gloria de Dios y su supremacía. Entonces somos nosotros llamados a conocerle, ejercicio de la mente, nuestra memoria, nuestro intelecto, pero también somos llamados a disfrutarle, disfrutar de su gloria, entender la plenitud y el gozo que Él nos da. Pero hermanos, eso solo sería, si lo pensamos bien, algo individual. Mi intelecto, mi corazón, la gloria de Dios, yo la abrazo y es para mí nomás, y eso está bien. Dios quiere una relación personal con nosotros. Pero el tercer punto nos ubica en nuestra relación con otros, porque nosotros no estamos solo llamados a conocerle y a disfrutarle, sino también a difundirle, a proclamar su gloria a otros. Así que el cristianismo no es solamente algo individual, no es algo egoísta, todo lo contrario. Dios nos amó a nosotros no para darnos toda esa importancia y ponernos en el centro, aunque sí somos importantes para Dios, sin duda, pero Dios nos amó para que nosotros ahora podamos amar a otros. Y de hecho Cristo dice, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, en que ustedes se aman unos a otros, que ustedes aman al prójimo como a sí mismo. Seguramente estamos muy al debe en eso. Dios quiere que nosotros también difundamos y proclamemos su gloria. Y hay un pasaje muy lindo en Salmo capítulo 96. Vamos al libro de Salmos, capítulo 96, versículo 1 al 4. Dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Dios, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Y el versículo 3 dice, proclamad entre las naciones su gloria. Proclamad entre las naciones su gloria, su supremacía, su valor, su eterna riqueza. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Dios y digno de suprema alabanza. Entonces no es solamente que Dios reveló su gloria para que la conozcamos y para que la disfrutemos, lo cual es muy importante, sino que también Dios reveló su gloria para que nosotros ahora, abrazando esas enseñanzas de quién es Dios, amando a nuestro Dios, disfrutando de Él, ahora podamos difundirle y proclamarle.
proclamar entre las naciones su gloria. Y esto tiene mucho que ver con el esquema que vimos al principio: creación, caída, redención y consumación. Desde el principio de la creación, Dios ha querido justamente que su gloria sea conocida en todo el universo, en todo el mundo. Dios le dijo a Adán y Eva, ¿se acuerdan? Fructifiquen la tierra, llenen la tierra, multiplíquense. En otras palabras está diciendo, llenen la tierra de mi gloria, porque ustedes son imagen de mi gloria. Yo los creé para que ustedes sean pequeñas parábolas vivientes y representaciones de mi gloria. Microscópicamente sí, porque Dios es glorioso eternamente, pero Él nos hizo como imagen suya, como reflejo suyo. Sin embargo, caímos en pecado y la imagen de Dios de alguna manera se corrompió, se dañó en nosotros, pero Dios a través del Evangelio nos vuelve a insertar en este propósito, ¿cierto? Para que ahora nosotros volvamos a reproducir, a proclamar, a predicar su gloria. Por eso usamos tanto la palabra predicar, porque nosotros damos a conocer, ahora somos canales de la gloria de Dios. No porque nosotros seamos maravillosos y nosotros seamos gloriosos, es Dios quien es glorioso y nosotros somos verdaderos dosificadores de Dios, somos verdaderas vasijas, somos vasos que administran, que llevan la gloria de Dios a otros. Somos verdaderos sembradores de su palabra es poderosa, la semilla es poderosa. Así que hermanos, quiero finalizar con esto. Conozcamos más la gloria de Dios, su supremacía. Disfrutemos más su gloria y su supremacía. ¿Pero para qué? Para poder proclamar de mejor manera su supremacía y su gloria al mundo. ¿Se acuerdan de ese pasaje en la epístola de Pedro? Pedro dice, siempre estén preparados. ¿Para qué? Para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande la esperanza que hay en vosotros. O sea, para que la gente nos vea y diga, oye, estos cristianos tienen esperanza en este mundo, tienen convicciones, tienen la mirada puesta en Dios, pero ¿por qué? No entiendo. Bueno, Dios quiere que nosotros estemos preparados para poder explicar por qué tenemos esa esperanza. Y esa explicación es tan simple como decir, yo he visto y he disfrutado la gloria de Dios en Cristo. Y eso es lo que yo te predico y lo que te proclamo. No soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino la obra de Cristo en su Evangelio. ¿Cuál es la conclusión, hermanos? Y terminamos con esto. Bueno, en la situación actual en la que nos encontramos, coronavirus, crisis social, no solo en Chile, en Latinoamérica, en el mundo, todo esto nos recuerda, es como un pequeño recordatorio, a lo mejor no tan pequeño, a veces este virus y esta situación de estallido social casi es como una cachetada, casi es como un gran golpe, nos mueve el piso como un terremoto y nos recuerda cuál es el plan general de Dios, que estamos en la etapa de la caída y hacia dónde vamos sin Dios. También es un recordatorio a estar siempre, por siempre alejado de Dios, pero en Cristo, porque Él nos amó primero, podemos entonces ser restaurados y reinsertados en este propósito, de estar con Dios, de estar en una relación íntima con Él. Él reveló su gloria para que la podamos conocer y podamos disfrutarlo. Qué gloriosa verdad que Dios nos ha dado. Una oportunidad, hermanos, para ser redimidos, ser reconciliados con Él. Así que esta situación actual nos lleva a recordar este esquema. Creación, caída, restauración. Pero también concluimos que no solamente es importante este esquema, este plan, sino que también el Dios que orquestó y diseñó este plan, que es glorioso, que es supremo y que quiere que le conozcamos, que le disfrutemos y que le proclamemos. Y esto, hermanos, está en un equilibrio siempre. No puede ser solamente conocerle, porque sería mero intelectualismo. Tampoco puede ser solo disfrutarle, que eso está bien, pero sería quizás solo emocionalismo, sería solamente hedonismo, ¿cierto? Darle al disfrute y al placer el trono y olvidar el conocimiento y la difusión de la gloria de Dios. Pero tampoco puede ser solamente difundir, no puede ser solamente actividades, porque las actividades tienen que estar fundamentadas en un corazón que verdaderamente ama lo que predica y en una mente que entiende lo que predica. Por lo tanto, esto siempre tiene que estar en un equilibrio. Mente, corazón y manos.
Me gusta esa figura, nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón, emociones y nuestras manos, nuestras acciones, en equilibrio, conociendo, disfrutando y difundiendo la gloria de Dios. Y termino solamente con un pasaje, que es el pasaje final en Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 14. Finalizamos leyendo este pasaje. Colosenses capítulo 1, versículo 10 al 14. Dice así, y este pasaje es interesante porque lo estuvimos estudiando nosotros en la iglesia hace poco. Colosenses 1, 10 al 14. Dice Pablo hablándole a la iglesia, para que ustedes anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Con qué cosa? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios quiere que le conozcamos con gozo, disfrutando su gloria, pero que también proclamemos esta gran noticia, que Él nos trasladó ahora al reino de su Hijo, en quien tenemos perdón y reconciliación y redención por su sangre. ¿Les parece, hermanos, si finalizamos orando y dándole gracias a Dios por esto? Señor, te damos gracias porque tú eres glorioso. Yo sé que no podemos entender cuán glorioso eres, porque nuestras mentes son finitas, porque el pecado ha corrompido nuestras mentes, nuestros corazones, y eso nos impide ver y entender y disfrutar tu gloria en plenitud. Pero tú, Señor, tomaste el primer paso. Gracias por eso. Nos amaste primero, diste a Cristo, murió en la cruz por nosotros, resucitó al tercer día, venciendo la muerte, venciendo el pecado, para que nosotros, por la fe, podamos estar unidos a Cristo. Y unidos a Cristo, entonces ahora tenemos perdón y tenemos reconciliación. Y ya no estamos en la caída, sino que estamos en la redención, estamos reconciliados y estamos reinsertados en ese propósito de honrarte y de poder conocerte y de disfrutarte y de proclamarte y difundirte por toda la tierra. Gracias, Señor, porque a través de Cristo también nos has dado esperanza. Y aunque vivimos en un mundo incierto, donde seguramente van a venir más problemas, más plagas, más enfermedades, más sufrimiento, más crisis económicas, sociales, políticas, individuales en nuestras familias, incluso en nuestras iglesias, nosotros podemos tener la esperanza de que tú tomaste esta obra y la comenzaste y tú la vas a perfeccionar hasta el día del fin. Porque no es solamente estas 3 etapas, creación, caída y restauración, sino que también un día tú vas a consumar todas las cosas. Y eso lo tenemos seguro en Cristo. Gracias por eso, Padre, porque sabemos que un día estaremos frente a ti. Podemos verte cara a cara. Gracias por eso, Señor. Gracias por todo lo que nos das en Cristo. Te alabamos y esa es la respuesta de nuestro corazón. Alabanza y adoración porque eres un Dios glorioso y supremo. En Cristo oramos. Amén. Muchas gracias por escuchar, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Bueno, hermanos, ya hemos podido disfrutar de un tiempo de alabanza, hemos podido disfrutar también de un tiempo con la palabra del Señor. Y quisiéramos también comentar qué es lo que nosotros estuvimos haciendo en Cuba, pero sin dejar de pensar de lo que ha estado sucediendo acá en Chile. Y hace un par de semanas ya nuestro hermano Esteban nos estuvo hablando cómo es que el Señor es Rey, soberano, de Él es la gloria, el reino. Y Matías ahora nos comentaba cómo es que nosotros podemos conocer a este Dios, cómo podemos disfrutar a este Dios y cómo podemos difundir a este Dios. Y todo esto tiene un contexto que es el reino del Señor. Y el reino del Señor se está expandiendo a través de toda esta tierra y lo que Él está haciendo es restaurar lo que el pecado destruyó. Y eso incluye los gobiernos, la salud, nuestro pecado, restaurar todo esto a la condición original en la que el pueblo de Dios disfrutaba de la presencia de Dios cara a cara. Y estamos en ese proceso, que hoy día estemos sufriendo situaciones de dificultad económica a nivel mundial, que estemos pasando situaciones de salud a nivel mundial, no es algo que es nuevo,
ya ha pasado con anterioridad y es algo que mientras el Señor no venga por segunda vez vamos a seguir sufriendo. Sin embargo, durante todo este tiempo, la iglesia del Señor tiene una promesa que es que mientras Él no venga, nada ni nadie va a prevalecer contra la iglesia. Porque la iglesia tiene como cabeza y como rey a Jesucristo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por medio del nombre del Señor Jesucristo estamos expandiendo el reino de Dios. Hasta que Él suprima toda potestad y autoridad y el pecado sea destruido y Él mismo se someta a Dios y todos nosotros podamos glorificarle en un reino estable eternamente. Así que estamos en esto, de glorificar al Señor en este reino que hoy día se manifiesta por medio de su iglesia. Y es bien interesante que cuando nosotros llegamos a Cuba, se da esto que se sucede con todos los creyentes, que independiente de la cultura, la nación, los modismos del lenguaje, pudimos comunicarnos y hablar como si hubiésemos nacido en el mismo país, como si habláramos el mismo idioma y como si nos hubiésemos conocido de toda la vida, porque el Señor nos ha hecho parte de un pueblo propio. Y es así que llegamos allá, 15 personas de distintas iglesias, por medio de la organización Adelfos, esta organización misionera en la que está nuestro pastor Julio. Y estuvimos 15 hermanos. Llegamos en una situación particular en la que el gobierno de Cuba decreta que ya los hermanos no se pueden quedar en casas, por lo que tuvimos que llegar a un hotel. Y estuvimos en un hotel y luego pudimos distribuirnos a distintos lugares. Nuestro hermano Manuel y Valesca estuvieron en Arroyo Blanco con el pastor Nelson Álvarez y Macvis Romero, su esposa. Ellos están pastoreando aproximadamente hace 4 meses una iglesia en Arroyo Blanco y se alojaron en la casa de una hermana que se llama Zoraida. Por lo que yo escuché, ella tenía un testimonio increíble. Todo el pueblo la conocía que era una creyente. Y ella estaba casada con don Rafael, que aún no conocía al Señor. Ella nos escribió una carta a mí y a mi esposa, como pastores de Manuel y Valesca, cuando ellos se fueron, para agradecer que estos hermanos hayan estado en su casa, para agradecer el servicio que ellos hicieron. Valesca tuvo que enseñar a las mujeres y a la iglesia, y Manuel estuvo todo este tiempo conociéndolo a él, hablando del Señor, compartiendo, riéndose y siendo él un creyente de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, con una vida común y corriente, llevando su vida con el Señor a Cuba. Nuestra hermana Marcela estuvo con nuestra hermana Miriam, sirviendo y haciendo cursos de APEM para capacitar a los maestros. Llevaron mucho material y lo pudieron dejar allá. Y cuando yo volví del lugar donde yo estuve, lo primero que escuché fue qué buena capacitación tuvimos para maestros. Y Marcela y Miriam pudieron hacer este trabajo. Marcela es parte de nuestra iglesia, Miriam lo fue por un tiempo, pero ahora ellas pudieron llevar este mensaje en nombre de la iglesia del Señor Jesucristo en Chile, a Cuba. Y a mí me tocó estar en la casa de pastor Roy Nelvis y su esposa, y es una iglesia que yo creo que el Señor, y gracias a pastor Julio y a pastor Félix allá en Cuba, por dejarme llegar a ese lugar. En esa iglesia entendí que lo que estamos haciendo acá en Chile, lo que estamos haciendo en la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera, es el ministerio que Dios quiere. Es un ministerio que no se está enfocando tan solo en los programas, sino en la vida de la gente. Es un ministerio que tiene que ver con conocer al Señor, como decía Matías, disfrutar al Señor en comunidad para darlo a conocer afuera. Y ustedes saben que eso es lo que estamos haciendo ahora. Querer dar a conocer al Señor fuera de esta iglesia. Aprendí muchísimo. Más que dar, aprendí. Me tocó estar con un grupo de misioneros de Estados Unidos también que estaban dando conferencias, por lo cual pude enseñar solo el día sábado. Pero en ese tiempo conocí hermanos de otras culturas, conocí gente cubana, que a pesar de que hay una dificultad social que todos sabemos, dificultad también con el alimento que todos sabemos, Pastor Roy dijo algo bien interesante, y es que a los siervos de Dios se les da lo mejor. Y toda la iglesia, de lo que tenía, llevaba. Alguien llegaba con un mango, alguien llegaba con un poco de porotos negros, alguien llegaba con un poco de arroz, se juntaba todo, se cocinaba y se daba a comer a toda la iglesia. Toda la iglesia comía junta después de la conferencia. Hubo conferencias día lunes, martes, miércoles y jueves. Y nosotros nos tuvimos que venir el jueves. Y hermanos se fueron llorando porque nos teníamos que venir.
Y hermanos tenían quizás un gallo, una gallina, un par de pollos. Llevaban, sacrificaban un gallo y lo comíamos entre todos. De lo que tenían daban. Y entendí, mientras veía a las hermanas, había un grupo de hermanas muy fieles sirviendo en la cocina, 5 hermanas sirviendo, hermanos que trabajaban toda la noche, salían de su trabajo, se iban a las 5:30 a buscar el pan para llevarlo a la iglesia y luego se quedaban hasta las 2 de la tarde, hasta que terminaba todo. Después de comer, lavaban las cosas que quedaban de todo lo que se usó y luego se iban a su casa a descansar para volver a trabajar y para volver a hacer lo mismo para el martes, para el miércoles y para el jueves. Y yo estaba muy alegre porque si me voy de aquí, de una iglesia que no sirve, me hubiese dado mucha tristeza y quizás frustración decir, qué terrible es no tener una iglesia así. Pero a medida que yo veía a los hermanos de la cocina, yo decía, ahí está nuestra Claudina, ahí está nuestra Jimena, nuestra Leontina, nuestra Débora, ahí está mi hermano Nivaldo, llegando de su trabajo a servir. Ahí está mi hermano Esteban. Ahí está mi hermano Arturo. Ahí está un Davian, un Juan Carlos. Y yo veía a cada uno de ustedes reflejados en esa iglesia. Y no saben las ganas que me daban de venir a decirle lo importantes que son para el pueblo de Dios. Me di cuenta que lo que estamos haciendo hoy día es lo que Dios quiere. Una iglesia que se ama. Una iglesia que se ama, que refleja ese amor para darlo a conocer. Y un día me fui a la azotea con Pastor Ruin Elvis, él es 4 años mayor que yo. Solamente que él comenzó el ministerio a los 19 años. Y recibió el mismo consejo que yo recibí del mismo pastor, Pastor Julio Fredes. Que fue comenzar una iglesia, y era una iglesia viuda, para asumir un desafío de unirla. Y conversábamos en la azotea un día solos y nos contábamos nuestras debilidades, nuestras alegrías. Y llegábamos a una misma conclusión, que Dios nos provee. Que Dios nos cuida y que Dios lo que quiere de nosotros es que amemos al rebaño. Y entre más conversábamos, más ganas me daban de venir a estar aquí. Y él comparte un texto conmigo y dice que fue el texto que lo trajo y que lo desafió a comenzar esa iglesia, a asumir el liderazgo de una iglesia ya formada. Y es Hechos 18, versículo 9 al 10, que dice, por medio de una visión durante la noche el Señor dijo a Pablo, no temas, siga hablando y no calles. Porque yo estoy contigo, y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y creo que eso es lo que pasa hoy día. Yo sé que Dios, tanto en Cuba como en Chile y en cualquier otro lugar del mundo, tiene mucho pueblo. Y quizás ahora vamos a tener que unirnos por internet, quizás vamos a tener que hacer estudios bíblicos vía Gmail o videoconferencia, pero vamos a dejar 1 o 2 espacios en esos estudios para que usted invite a un vecino, un familiar. Porque el Evangelio no depende si nos vemos cara a cara. El Evangelio depende de que el mensaje del Señor sea difundido, como decía Matías. Depende de que vea un pueblo que disfruta la comunión del Señor, que disfruta conocer a Dios. Porque como bien dijo Matías y como dijo Esteban, el reino le pertenece a Él. Y nosotros vamos a estar en ese trabajo, ya sea vía web, ya sea que nos toque hoy día hacer este trabajo por internet, mañana presencial, o quizás mañana y en los próximos años nos toque ir a más de 4 personas, 5 personas, 6 personas de esta iglesia, quizás nos toquen ir 10 personas a Cuba. O quizás nos toquen ir a donde Vicente y Bárbara en Las Camelias, o a donde Gustavo y Anita en Colombia, o quizás a donde otro lugar que Dios nos tiene preparado. Pero lo que sí tenemos que hacer es seguir creciendo en amor. Porque si no nos amamos, esta iglesia no va a crecer. Y ahora que tenemos dificultades, y vamos a pasar dificultades en nuestra salud, y vamos a tener dificultades en nuestra economía, es cuando más vamos a ver que el pueblo de Dios se va a dar a conocer porque nos amamos. Así que yo voy a estar ahí. Si usted es mayor, no salga. Yo voy a estar para poder ir, buscar las cosas. Si usted tiene una necesidad, llámeme. Yo se la voy a dejar a su casa. No salga, no se arriesgue. Si a algún hermano le falta algo, pida, llame y hacemos lo necesario. Buscamos acá alguna necesidad, si tenemos un poco de arroz, de porotos, atún, y se lo llevamos. Pero por mientras, esté orando por cada uno de los hermanos, porque sabemos que eso es lo que tenemos que hacer, amarnos. Esperamos vernos durante la semana. Tenemos reunión de oración los días jueves. Hoy día nos reunimos, hoy día sábado, que se está grabando esto, con los ancianos para ver cómo vamos a distribuir los estudios bíblicos y cuál va a ser el medio. Pero sigamos en contacto.
Usted tiene un teléfono. Llame a su hermano, pregúntele por qué puede orar, qué necesita, y tome un tiempo de oración por ese hermano. Pero hágalo. Llame por teléfono. Quizás no podemos salir, pero sí podemos hablar y todavía tenemos internet para comunicarnos. Así que vamos a dejar esta reunión y les voy a pedir que me acompañen en oración. Dios, tú eres un Dios grande, poderoso, un Dios, Señor, que, como bien dice tu palabra, tuyo es el reino. Nosotros sabemos que tú estás usando a tu iglesia para expandir este reino. Y queremos, Señor, que te conozcan como un Dios de amor. Un Dios justo, pero amoroso. Un Dios misericordioso, Señor. Y que un día tuvo la voluntad, Señor, de mirarnos y decir que a pesar de que nosotros íbamos a matar a Jesucristo, íbamos a odiar tu nombre, tú podías restaurar nuestra vida, Señor. Y sabemos que este mundo está caído y sabemos que todas estas situaciones que suceden son producto del pecado, Señor. Pero nosotros, Señor, queremos confiar en ti y sabemos que ya sea en esta vida o en la venidera o cuando tú vengas por nosotros, podemos mirarte cara a cara y veremos que había un propósito mucho mayor, que era poder vivir en un reino santo, limpio, puro y justo. Y queremos vivir ese poquito en la tierra mientras estemos bajo el señorío del Señor Jesucristo. Gracias por todo, te pedimos por nuestros hermanos que los cuides, especialmente nuestros hermanos mayores. Permítele, Señor, que ellos también sean conscientes y cuiden su salud, que no salgan. Por aquellos que tenemos hijos pequeños, Señor, que también los protejamos. Y los que tenemos salud y podemos salir y tenemos un llamado para servir, danos valentía para confiar que tú cuidarás nuestra casa y que tú nos vas a usar para cuidar a tu pueblo, Señor. Gracias por todo lo que nos das. En Cristo Jesús. Amén.